En este vídeo te voy a explicar qué es lo que hemos hecho exactamente para agendar más de 800 llamadas con esta empresa haciendo anuncios en Meta. Hay que tener en cuenta que solo traqueamos eventos de llamadas cualificadas para optimizar bien el píxel. También hay que tener en cuenta que Meta no devuelve toda la data y que habían leads que no agendaban llamada, pero que las agendaba el setter. Por lo tanto, no se refleja aquí en estas métricas y por lo tanto son más de 800 llamadas. Esta es la misma estrategia que me ha permitido generar este tipo de resultados. 316 llamadas agendadas con 40.000 euros invertidos en publicidad, 273 llamadas agendadas con 29.000 euros invertidos en publicidad, 590 llamadas con 78.000 euros invertidos en publicidad, 144 llamadas agendadas con 16.000 euros invertidos en publicidad. En fin, es una estrategia que funciona, que está validada y que nos permite agendar llamadas con empresas haciendo anuncios a través de Meta. Por si no me conoces, mi nombre es Adrián Perales y llevo desde 2018 haciendo anuncios para captar clientes a los cuales venderles formación o servicios high ticket. La mayoría de estos clientes, empresas. Y hoy quiero explicarte toda la estrategia que hay detrás de unas campañas que sí funcionan. Antes de pasar a la parte de las campañas, tenemos que tener algo muy claro. Y es centrarnos en todo lo que no son los anuncios para que los anuncios funcionen. Para que los anuncios funcionen y para poder escalar, hay varios puntos que hay que optimizar antes para que sea posible, ya que esto va a afectar de manera directa a los resultados de los anuncios. Lo primero es el segmento específico al que nos dirigimos, definir bien nuestro cliente ideal. Después, tener una oferta que convierta a tráfico frío, tener sistemas de captación con automatizaciones por etapas, tener optimizado nuestro proceso de ventas, tener contenido orgánico si es posible, optimizar también la entrega de servicio, los resultados de los clientes, la renovación o ascensión y por lo tanto el lifetime value, es decir, lo que nos deja un cliente en nuestra empresa a lo largo de su vida. Vamos a ir punto por punto para que puedas entender qué parámetros deberíamos de tener optimizados antes de lanzar la parte de los anuncios y posteriormente veremos la estrategia exacta que utilizo para conseguir este tipo de resultados. Lo primero, el segmento en específico. Lo primero que tenemos que tener claro en estas campañas es que son campañas que van dirigidas a captar empresas que ya están funcionando, que ya están facturando. Por eso, los costes de llamada y el CPM son un poquito más altos. Y aquí tenemos que tener una cosa muy clara. Cuando la audiencia a la que nos dirigimos es más pequeña, los costes suelen ser un poquito más altos, pero también el ticket que podemos vender. Voy a ponerte un ejemplo para que lo puedas ver de manera más visual. Estas serían las empresas que están facturando más de 50.000 euros al mes. Este circulito de aquí serían las empresas que están facturando más de 25.000 euros al mes. Este circulito de aquí serían las empresas que están facturando más de 10.000 euros al mes. Y este circulito de aquí serían profesionales que están facturando entre 2.000 y 5.000 euros al mes. Como puedes ver, el tamaño de la audiencia es más pequeño conforme la facturación es más alta. Esto quiere decir que impactar a este segmento en específico es más caro que impactar a todo este segmento de aquí. Simplemente porque la audiencia de este segmento es más pequeña. Entonces, como te comentaba, cuanto más pequeño es el tamaño de tu mercado, impactar a esas personas, en este caso, como vamos a empresas, pues los costes por llamada son un poquito más elevados. También hay que tener en cuenta que vamos a poder cobrar más a empresas que ya están facturando más de 50.000 euros al mes y darles mejores resultados que a un profesional que no tiene clientes o a un profesional que está facturando simplemente 2.000 euros al mes. Y ahora lo que voy a hacer es enseñarte dos campañas. Una campaña que va dirigida a B2C y una campaña que va dirigida a B2B. En este caso, podemos ver que en B2C los CPMs son más bajos. Es decir, el coste por 1.000 impresiones es este de aquí. Es mucho más bajo que este de aquí. El CPM es muy inferior cuando vamos dirigidos a B2C. Y eso quiere decir que el CPC y el coste por resultado también va a ser mucho más bajo en B2C que en B2B. En estas campañas estamos viendo el coste por cliente potencial, pero después veremos dos campañas diferentes optimizadas a llamada agendada. En este caso en B2C vemos que por norma general el coste por cliente potencial está en más o menos 7, 7,5, ¿vale? En B2B nos damos cuenta que el coste por cliente potencial cualificado es mucho más alto. Y pasa lo mismo cuando vamos a ver dos campañas que tienen un objetivo diferente, como podría ser un objetivo de programar llamada. En este caso, en B2C tenemos CPMs de 16, de 14, de 16, de 16,
de 18, de 18. Y en B2B, el CPM lo tenemos por 31, 35, 32, 30, 24. Y lo mismo con el CPC. Aquí podemos ver costes por clic de 2 euros, de 1,55, de 2,64, de 2,12. Pero aquí los costes por clic son por norma más altos. Coste de 3,86, de 4,28, de 4,35, de 4,16, de 4,29, de 3,75. Al aumentar el coste de CPM, también aumenta el coste del CPC y por lo tanto también aumenta el coste por llamada agendada. En B2C podemos ver casos como costes por llamada de 10 euros, de 17, de 21, de 22. Pero cuando vamos a B2B, el coste por llamada es mucho más elevado. 154, 154, 145, 139, 129. En función de quién sea tu cliente ideal, las llamadas van a ser más caras o más baratas. Pero hay que tener en cuenta algo. No es lo mismo que tu coste por adquirir un nuevo cliente sea de 200 y vendas un producto o servicio de 1.000 euros, a que tu coste de adquisición sea de 1.500 euros y vendas un ticket de 8.000 euros o un ticket más bajo, pero con un lifetime value de 20.000 euros al año por cliente. Muchas veces simplemente hay que mentalizarse y saber esto antes de decir, quiero reducir mi coste por llamada a la mitad, ¿no? Que es algo que es muy típico. En el 98% de los casos, las llamadas más baratas es igual a empresas o perfiles que no están en volúmenes altos de facturación. Por lo tanto, muchas veces intentar bajar el coste por llamada no es productivo. El siguiente punto sería tener una oferta irresistible que convierta a tráfico frío. Hay que tener en cuenta que tu oferta no es un texto bonito y ya está. Tu oferta está en tus anuncios, en tu funnel y en tu VSL. Tu oferta se encuentra en todas las partes, no solo es un texto bonito, es lo que va a determinar el rendimiento de tus anuncios, el rendimiento de tu VSL, tu coste por llamada y lo más importante, cuánto te cuesta adquirir un nuevo cliente. El 80% de los resultados lo marca esto. Tener una oferta que convierta a tráfico frío, alineada con el segmento específico y el nivel de conciencia del cliente ideal al que te diriges, con un lenguaje adaptado a la etapa del cliente, con una garantía adaptada al nivel de conciencia y que te permita convertir a desconocidos en clientes lo más rápido posible, cuando no necesitamos una oferta que convierta a tráfico frío. Realmente, si queremos escalar, la vamos a necesitar. Pero ¿en qué caso no la necesitaríamos? Si tienes una audiencia grande, no hace falta. En este caso, tú y tu trayectoria sois la garantía. Pero para escalar vas a necesitar sí o sí una oferta que convierta a tráfico frío. Si no tienes una audiencia grande, no pasa nada. Tienes que tener una oferta que convierta a tráfico frío desde un inicio. Pon energía también en crear tu audiencia con contenido orgánico que te ayude a bajar el coste por adquirir un nuevo cliente. Ahora lo que voy a hacer es enseñarte el sistema de captación que nosotros utilizamos. Este sistema de captación pues tiene lo siguiente: una landing donde mostramos nuestra oferta, mostramos nuestro VSL, un botón para agendar llamada y testimonios o resultados, casos de éxito. Esta sería la primera parte, donde vamos a dirigir a todo el tráfico de los anuncios. Cuando quieran agendar una llamada verán un formulario que, en el caso de que estén cualificados, podrán ver el calendario. En el caso de que no estén cualificados, pues se les dirigirá a una landing específica donde se les va a comunicar que, oye, quizás ahora no es el momento en el cual empezar a trabajar juntos, pero queremos asegurarnos. Entonces lo que vamos a hacer también es comunicarle que, oye, en el caso de que si has contestado mal alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros para poder resolverlo. Ahora bien, cuando completa el formulario, cualifica pero no agenda, tenemos activa una automatización de recuperación que tiene el objetivo de forzar al cliente a que acabe agendando una llamada. En el caso de que finalmente no acabe agendando una llamada, se activa otra automatización de recuperación donde va a estar varias semanas recibiendo contenido de valor para forzarlo también a que nos acabe agendando una llamada. En el caso de que de manera directa tras completar el formulario o que pasados unos días pase a completar el formulario, cualifique y acabe agendando, antes de la llamada, lo que haremos será tener un contacto por teléfono en el periodo más corto que podamos para tener una llamada de triaje.
En esta llamada se le da dirección y se le da material para que consuma antes de la llamada. Y también lo que pasará es que entrará en una automatización de nurturing prellamada. Esta automatización tiene el objetivo de nutrir al cliente y darle valor al cliente para tirar objeciones y demostrarle casos de éxito. También entrará en una automatización de confirmación y recordatorios de la reunión, donde simplemente se le va a estar recordando con 2 o 3 mensajes qué día y qué hora tiene la reunión. Y cuando una persona completa el formulario, cualifica y agenda, va a ver esta landing de aquí. Y esta landing está diseñada para lo mismo que está diseñada la automatización de nurturing prellamada. Básicamente está diseñada para nutrir al cliente, tirar posibles objeciones para detrás antes de la reunión y aportarle valor y que sienta una conexión con nosotros antes de que acuda a la llamada. Estos vídeos están pensados para darles indicaciones a la persona que ha agendado llamada sobre lo que va a pasar ahora, una vez que ha agendado llamada, lo que necesitamos por su parte antes de que ocurra la llamada. Y además aprovechamos en estos vídeos para nutrir al cliente, contar quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué casos de éxito tenemos, cómo trabajamos y tirar posibles objeciones para detrás antes de que ocurra la llamada de ventas. Esta es una página que debe construir nuestro cliente potencial antes de acudir a la reunión para preparar a la persona y acercarla todavía más al punto de la compra. En el caso de que posteriormente a la llamada pase una semana o 2 semanas y no nos compre, también se activará una secuencia que se va a encargar de seguir nutriendo a este cliente potencial para que acabe volviendo a reagendar una llamada y finalmente acabe comprando. En el caso de que eso no ocurra, lo tenemos en nuestra base de datos para poder impactarle todas las semanas con contenido de valor que podamos enviar a través de email. Ahora vamos a la parte del proceso de ventas. Vamos a utilizar una definición estrecha, es decir, vamos a hablar solo de la parte de ventas. El proceso de ventas empieza cuando hay una interacción comercial real. Un lead cualificado entra en contacto con un vendedor, ya sea por una reunión agendada, formulario contestado o respuesta a un outbound. Todo lo anterior, ver el anuncio, descargar el lead magnet, abrir emails, es marketing o captación. Esta es la versión que se usa en B2B High Ticket y en cualquier empresa con equipos comerciales formales separados del marketing. El proceso de ventas lo podríamos dividir en estas partes: el triaje, la discovery, análisis, propuesta y dudas y cierre. Y después la postventa. El proceso de ventas no acaba cuando ocurre el cierre, sino también hay que tener en cuenta lo que pasa después del cierre, es decir, la parte de postventa. Ahora bien, ¿cómo podemos acortar el proceso de ventas? Aquí hay una cosa muy importante. Lo que pasa entre o antes de la reunión es casi tan importante como la reunión en sí. Si llegas a una reunión y el cliente no ha pensado en ti desde la última vez o desde que agendó la primera llamada, básicamente empiezas desde cero emocionalmente. Pero si entre medias le mandaste un caso de éxito de alguien de su sector, varios emails resolviendo objeciones o vídeos mostrando casos de éxito o solucionando posibles objeciones, la reunión es completamente diferente porque tu contenido ya ha hecho el trabajo pesado. El cliente ya procesó sus dudas, ya vio prueba social y mentalmente ya avanzó, aunque no haya hablado contigo. Por eso es importante controlar no solo cada punto del proceso de ventas, sino todo lo que pasa entre y antes de cada punto. ¿Y cómo podemos acortar el proceso de ventas? Porque en B2B estamos acostumbrados a que el proceso de ventas sea más largo. Ahora bien, hay acciones que podemos hacer para acortar el proceso de ventas. El objetivo es no tener que hacer tantas llamadas, sino intentar cerrarlo en una o 2 llamadas. Para que podamos hacer esto, la pieza más importante es el triaje. El objetivo de la llamada de triaje es acortar lo máximo el proceso de ventas. Y lo que tiene que ocurrir entre la llamada de triaje y la llamada de ventas también es muy importante. Vamos a tener que estar dando contenido, posicionándonos, resolviendo objeciones para que la llamada de ventas sea simplemente un mero trámite. ¿Cómo y por qué se acorta el proceso de ventas? El proceso de venta se acorta cuando quitas las cosas que lo frenan. La mayor fricción es la desconfianza. Si el lead llega por recomendación o ya te conocía por tu contenido o simplemente entre la llamada de triaje y la llamada de ventas ha consumido contenido tuyo y le has resuelto objeciones, no tienes que convencerle de que eres legítimo. Eso ya te ahorra tiempo. La clave está en la llamada de triaje. Una buena llamada de triaje no solo filtra a quien no encaja, también identifica a todos los decisores y los compromete a estar en la discovery y manda contenido específico para que el lead llegue educado y con las objeciones
más comunes ya resueltas. También muy importante, la parte del contenido. El contenido, sobre todo cuando nuestro ICP es un perfil B2B, no es un contenido que busque la viralidad. Es un contenido que tiene el objetivo de posicionarte como experto y como autoridad en tu sector. Es contenido que demuestra expertise y resultados, te posiciona como autoridad y resuelve posibles objeciones antes de que ocurra la llamada. En este caso, tenemos el tipo de contenido que es preguntas frecuentes, donde solucionamos posibles dudas que tenga el cliente potencial. O también a modo de consultoría, para que pueda ver cómo es nuestro servicio. Y la parte de Miro, donde estamos explicando diagramas, como el que estás viendo ahora, para transmitir esa sensación de autoridad y de expertise. Lo mismo con la parte del contenido en YouTube. Si te fijas en mi contenido en YouTube, hasta ahora es contenido donde estamos viendo un Miro explicando cómo son los procesos y demostrando expertise en este área, ¿no? Entonces, el contenido en YouTube también lo mismo. Te posiciona como autoridad, demuestra expertise y resuelve posibles objeciones antes de la reunión. Lo mismo con el perfil y el contenido en LinkedIn. Son partes que hay que trabajar y son partes donde también necesitamos transmitir autoridad y expertise. Tener contenido bien distribuido por las redes nos permitirá acelerar el proceso de ventas y también aumentar el porcentaje de cierre y por lo tanto reducir el coste de adquisición, por lo que afecta y nos va a afectar de manera directa a los resultados de los anuncios. Después pasamos a la entrega del servicio. La mayoría de empresas eligen el modelo equivocado para su fase. Empiezan con Done for You porque es lo más rentable, se ahogan en operativa y nunca consiguen escalar. O empiezan con un do it yourself pensando que es lo más escalable, pero no generan resultados reales para los clientes y no consiguen testimonios ni casos de éxito. El camino más sólido suele ser empezar con un Done for You para aprender qué funciona, generar casos de éxito, luego sistematizar ese conocimiento en un Done with You o un híbrido para escalar. Y solo después lanzar productos do it yourself, que serían cursos apoyados en la autoridad y en los resultados ya demostrados. ¿De qué manera afecta la entrega de servicio a la parte de los anuncios? Pues afecta mucho más de lo que pensamos. Define cuánto puedes pagar por lead, por llamada y por cliente. Y también cambia la oferta y por lo tanto el mensaje de los anuncios, el VSL y el funnel. El modelo de entrega determina el ticket. El ticket determina el coste de adquisición que puedes pagar. El coste de adquisición determina qué canales son viables. Y la promesa del anuncio determina qué espera el cliente al firmar. Si alguna pieza no encaja con las demás, el sistema se rompe. O pierdes dinero en captación, o pierdes clientes en entrega, o quemas tu reputación con expectativas no cumplidas. Por eso, al diseñar la estrategia de anuncios, lo primero no es el creativo ni el targeting. Es tener clarísimo qué entregas, a qué precio y con qué promesa. Todo lo demás se construye encima de eso. Y por si no los conocías, aquí te muestro algunos tipos de entrega. Do it yourself, que serían pues, cursos o comunidades. Después tendríamos el Done with you, con diferentes grados de personalización y más o menos intensidad. El Done with you más el Done for you, que es el modelo híbrido, y el Done for you, que es el modelo más pues, de agencia de marketing o servicios hechos a medida para el cliente. También es importante tener en cuenta el tipo de entrega que vamos a elegir en base al segmento al que nos dirigimos. Si vamos a profesionales que están facturando 2.000 euros al mes, no tiene ninguna lógica ofrecerles un Done for You. ¿Por qué? Porque en el Done for You tendríamos que cobrarle más, ¿no? Imagínate que vamos a llevarle los anuncios para captar clientes a un profesional que está facturando 2.000 euros al mes. Ese profesional va a tener que pagar el coste de nuestros servicios, pero es que posteriormente va a tener que invertir en anuncios. Y un profesional que está facturando 2.000 euros al mes, pues quizás pagar un ticket de 2.000 euros más la inversión que tiene que hacer en anuncios, pues obviamente se le escapa de su presupuesto. Y si cogemos a ese cliente en esas condiciones, pues seguramente le hagamos daño porque no está preparado para ese servicio. Por esto también es muy importante el tipo de entrega. El tipo de entrega debe de ir adaptado hacia el segmento que hemos escogido. Y después vendríamos a este último bloque, que aunque sean bloques separados, los pongo juntos porque es simplemente una consecuencia. Es decir, la renovación o ascensión de clientes a servicios o programas superiores es
una consecuencia de darles resultados previamente a estos clientes. Lo primero es entender que el resultado no es lo que tú entregas, es lo que el cliente percibe. Un cliente puede recibir 50 leads al mes, la entrega, pero si no cierra ninguno, porque pues, no son leads cualificados, por ejemplo, su percepción es que no hay ningún tipo de resultado. Por eso, los buenos servicios miden el resultado lo más cerca posible del impacto real en el negocio del cliente. Beneficio generado, ahorro conseguido, tiempo recuperado o no actividades realizadas. Y aquí hay 3 niveles de resultados a medir. El resultado funcional es lo que el servicio hace técnicamente. Por ejemplo, te generamos 40, 80 llamadas al mes. El resultado de negocio, el impacto que ese resultado genera, por ejemplo, facturas 30.000 euros más al mes gracias a esas llamadas. Y el resultado emocional es cómo se siente, la tranquilidad de tener el problema resuelto, libertad para enfocarse en otras cosas. La parte de la renovación o ascensión a servicios o programas superiores, como te he comentado, es una consecuencia. La renovación no se gana en el momento de renovar, se gana durante todo el periodo anterior. Resultados visibles y comunicados de forma constante, no solo cuando llega el momento de renovar. Si el cliente ve cada mes en qué se traduce lo que pago, la renovación es un proceso natural. La parte de la ascensión, upsell, cross-sell o ampliación de contrato es la consecuencia más rentable del proceso. El coste de adquisición ya está pagado, la relación ya está construida y la confianza ya está demostrada. Vender más a un cliente actual cuesta entre 5 y 25 veces menos que conseguir un cliente nuevo. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo podemos ascender a esos clientes que ya han tenido resultados. Si tenemos un cliente que ya ha tenido resultados en Done With You con una personalización de grado 1, pues lo podemos ascender a Done With You con personalización de grado 2 o a un híbrido o a un Done For You. Esto determina el lifetime value, es decir, lo que nos paga un cliente de media y por lo tanto va a determinar cuánto podemos pagar por adquirir un nuevo cliente. Si sabemos que un cliente de media nos paga 22.000 euros al año entre renovaciones, ascensiones, podemos permitirnos pagar más por adquirir nuevos clientes frente a otras empresas que no tienen en cuenta esto y no ponen la energía en que sus clientes tengan resultados y ofrecerles programas o servicios superiores y alargar la vida del cliente. Con las anteriores partes optimizadas es cuando tiene sentido lanzar y escalar anuncios. En este caso, como hemos intentado captar empresas, los anuncios han redirigido a una landing directa con la oferta y el VSL, con el funnel que te he mostrado antes. Ahora, lo que voy a enseñarte es la estructura del guión de los anuncios que mejor nos han funcionado. Estructura número 1. El primer bloque, avatar. Segundo bloque, problema o dolor y solución o reframe. El tercer bloque, casos de éxito o autoridad. Y el cuarto bloque, el CTA. Te pongo un ejemplo. La parte del avatar. Si vendes formación o servicio high ticket y estás facturando más de 10.000 euros al mes, pasamos al bloque de problema, dolor, solución o reframe. Pero tus anuncios no te traen leads cualificados, el problema no está en tus anuncios. El problema es que no tienes un sistema optimizado que te genere reuniones de venta todos los días. Ahora pasamos al bloque de casos de éxito o autoridad. Después de casi una década haciendo anuncios para captar clientes y de haber captado y trabajado con más de 100 empresas que han conseguido agendar más de 800 llamadas como esta, más de 300 llamadas como esta o más de 1.200 llamadas como esta, sé que el 95% de los problemas no está en los anuncios. El problema es que no tienes un sistema optimizado que te genere reuniones cualificadas todos los días. Y ahora pasamos al bloque del CTA. He preparado un vídeo en el que explico qué debes de cambiar para poder agendar entre 40 y 80 llamadas cualificadas todos los meses sin necesidad de invertir más de lo que estás invirtiendo ahora en anuncios. Haz clic en el botón de aquí debajo y mira el vídeo ahora. Esta sería la primera estructura. La siguiente estructura sería esta de aquí, donde tenemos diferentes bloques. El primer bloque, problema dolor y solución o reframe. El siguiente bloque, avatar. Siguiente bloque, la oferta. Siguiente bloque, casos de éxito o autoridad. Y el siguiente y último bloque, el CTA. Vamos a ir bloque por bloque y te voy a poner un ejemplo de cada caso para que lo puedas identificar. Problema dolor, solución o reframe. Si tus anuncios no te traen leads cualificados, el problema no está en los anuncios. El problema es que no tienes un sistema optimizado que te genere reuniones de venta todos los días. Después pasaríamos al bloque del avatar, porque queremos que la persona se sienta identificada en el anuncio. Si vendes formación o servicios high ticket y estás facturando más de 10.000 euros al mes,
Ahora pasamos al bloque de la oferta. En los próximos 120 días añadimos entre 20.000 y 40.000 euros extra a tu facturación mensual o no nos pagas. Ahora pasaríamos al bloque de casos de éxito o autoridad, como hemos hecho con empresas que ahora están agendando más de 800 llamadas como esta, más de 300 llamadas como esta o más de 1.200 llamadas como esta. Después de casi una década haciendo anuncios para captar clientes y de haber captado y trabajado con más de 100 empresas, sé que el 95% de las veces el problema no está en los anuncios. El problema es que no tienes un sistema optimizado que te genere reuniones cualificadas todos los días. Después pasamos al bloque del CTA. He preparado un vídeo en el que explico qué es lo que hacemos para conseguir este tipo de resultados con nuestros clientes. Haz clic en el botón y mira el vídeo ahora. Y la siguiente estructura, tenemos el bloque del avatar, el bloque de la oferta, el bloque del método, el bloque de casos de éxito y autoridad y el bloque del CTA. Vamos a ir bloque por bloque para que puedas entender el ejemplo. El bloque del avatar. Si vendes formación o servicio high ticket y estás facturando más de 10.000 euros al mes, pasamos al bloque de la oferta. En los próximos 120 días añadimos entre 20.000 y 40.000 euros extra a tu facturación mensual o no nos pagas. Después pasamos al bloque del método. Lo primero que haremos será optimizar tu oferta para que puedas cobrar más y para que convierta a tráfico frío. Después instalaremos nuestros dos sistemas de captación a medida para tu negocio. Lanzaremos anuncios low cost para atacar únicamente a las personas que están dispuestas a comprarte y pondremos a un vendedor que coja y cierre estas llamadas por ti. Después pasamos al bloque de casos de éxito o autoridad, como hemos hecho con empresas que ahora están agendando más de 800 llamadas como esta, más de 300 llamadas como esta o más de 1.200 llamadas como esta. Y ahora pasamos al bloque del CTA. He preparado un vídeo en el que explico qué es lo que hacemos para conseguir este tipo de resultados con nuestros clientes. Haz clic en el botón y mira el vídeo ahora. Una vez que tenemos clara la estructura de los guiones que mejor nos han funcionado, vamos a ver qué deberíamos de hacer con la parte de la estructura de campañas. Vamos a ver qué deberíamos de hacer en las fases de testeo y en las fases de escalado. El objetivo que tenemos desde un inicio es llegar a tener únicamente estas tres campañas. Una campaña que sea una CBO, que sea una campaña de escalado, donde vamos a escalar los creativos, una ABO, que va a ser una campaña de testeo de nuevos creativos y una campaña de retargeting. Para llegar hasta aquí debemos de seguir un proceso. Pero no te preocupes porque ahora te lo voy a explicar. La primera fase es crear una campaña de testeo. Esta campaña será una ABO, es decir, vamos a repartir el presupuesto por conjuntos de anuncios, no a modo de campaña como sería una CBO. En esta ABO lo que vamos a crear son 6 conjuntos de anuncios, por ejemplo. En cada conjunto de anuncios vamos a poner un interés, pero importante remarcar algo. Aunque pongamos un interés, dejamos la opción de Advantage Plus activado. Y esto lo hacemos por la siguiente razón. Le damos una pista meta de a qué público nos queremos dirigir, pero le damos la opción de que amplíe si lo ve necesario. En cada conjunto de anuncios, en la parte de los anuncios, tendremos dos creativos. Serán dos creativos diferentes donde podemos probar pues, la estructura número 1 y la estructura número 2, por ejemplo. Y el copy será exactamente el mismo, ya que lo que vamos a hacer por esta parte es no tocar el copy para únicamente testear la parte del creativo. Una vez tengamos esta campaña corriendo varios días, nos vamos a dar cuenta que varios conjuntos de anuncios, es decir, que varios intereses no nos funcionan como esperábamos. Lo primero que vamos a hacer es desactivar estos conjuntos de anuncios que no nos están funcionando bien, pero ya hemos identificado 3 intereses que no funcionan. La siguiente parte del proceso sería aumentar el presupuesto en aquellos conjuntos de anuncios que mejor nos están funcionando. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una campaña nueva. Y lo que estamos haciendo con esta campaña es hacer una búsqueda de más intereses. Pero como ya tenemos identificados 3 intereses que nos funcionan, lo que vamos a hacer es buscar intereses relacionados con los intereses ganadores de la anterior campaña. Entonces tendremos 6 conjuntos de anuncios igual, pero con 6 intereses relacionados con los 3 intereses de la campaña anterior. Es decir, tenemos un interés relacionado con el interés 1, interés 2 relacionado con el interés 1, interés 3 relacionado con el interés 3, interés 4 relacionado con el interés 3, interés 5 relacionado con el interés 6 e interés 6 relacionado con el interés 6. Es decir, anteriormente hemos sacado 3 intereses ganadores y ahora lo que hacemos es testear 2 intereses por cada interés ganador.
donde vamos a mantener los mismos creativos. Es decir, el creativo 1 y el creativo 2 con el mismo copy. Ahora lo que estamos haciendo con este testeo es identificar qué intereses nos funcionan mejor, pero también nos están aportando datos en la parte de los creativos. Es decir, con todo este proceso vamos a identificar qué estructura y qué creativo es el que mejor nos funciona, para luego poder centrarnos en escalar la parte de los creativos con los intereses ganadores ya identificados. Cuando creemos esta campaña, que como te he comentado es igual que la anterior, una ABO, pero cambiando los intereses, con intereses relacionados a los ganadores de la anterior campaña, va a pasar exactamente lo mismo. Van a pasar unos días y vamos a sacar 2 o 3 intereses que mejor nos funcionen. El resto de intereses los vamos a desactivar. Pasados unos días, nos vamos a dar cuenta que hay unos intereses que nos funcionan mejor que otros. A estos intereses le vamos a aumentar un 20% el presupuesto. El interés que esté dando buenos resultados, pero que no esté destacando, lo vamos a mantener igual. Y con esta fase de testeo ya podemos empezar a crear las campañas que estábamos buscando desde un inicio. Es decir, la CBO de escalado, una campaña de testeo de nuevos creativos y posteriormente la campaña de retargeting. Ahora vamos a pasar a la parte de hacer la CBO, la campaña de escalado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy simple, crear una campaña, pero en vez de una ABO, crear una CBO. Es decir, que el presupuesto se reparta a nivel de campaña y no a nivel de conjunto de anuncios. En esta campaña lo que vamos a hacer es crear 3 conjuntos de anuncios con los intereses top performance, es decir, los intereses que mejor nos han funcionado. En una primera instancia lo que vamos a hacer es mantener los creativos que hemos utilizado en las anteriores campañas. Posteriormente, y en una campaña diferente, vamos a hacer testeo de nuevos creativos. El objetivo de la campaña de testeo es pasar los creativos que mejor estén funcionando a esta campaña de aquí. Y en esta campaña de aquí, en lo que nos vamos a centrar es en desactivar aquellos creativos que estén dejando de rendir y empezar a poner únicamente creativos ganadores, con el objetivo de ir escalando. Pero la primera parte simplemente es crear la campaña a modo de CBO con los 3 conjuntos de anuncios, con los intereses que mejor nos han funcionado y con los creativos que hemos utilizado antes. Posteriormente, con esta campaña funcionando, pasaremos a crear la campaña de testeo de nuevos creativos, donde vamos a estar buscando creativos ganadores. Con el testeo que hemos hecho previamente, vamos a poder identificar que uno de los 2 creativos nos ha funcionado mejor que el otro. Por lo tanto, lo que nos vamos a centrar en primera instancia es en crear variantes de ese anuncio ganador. Y cuando digo crear variantes, no significa desmontar por completo el guión. Podemos hacer que otra persona nos grabe el mismo creativo. Podemos grabar nosotros el mismo creativo con el mismo guión, pero en otra escena o andando o con pantalla en verde. El objetivo es hacer variantes de lo que ya sabemos que nos ha funcionado. Posteriormente, lo que haremos será testear diferentes estructuras y diferentes guiones, pero la primera parte es hacer más de lo que ya nos ha funcionado. Entonces, esta campaña está para esto. Esta campaña está para testear nuevos creativos que podamos posteriormente llevar a esta campaña e ir renovando creativos que no nos estén funcionando o que hayan dejado de funcionar. Y luego pasamos a la campaña de retargeting, donde yo siempre suelo destinar entre el 5 y el 10% máximo del presupuesto. La campaña de retargeting, vamos a crear una campaña que sea una CBO, es decir, donde repartamos el presupuesto a nivel de campaña y no de conjunto de anuncios. En cada conjunto de anuncios vamos a testear diferentes audiencias de retargeting, con el objetivo también de encontrar qué audiencia nos funciona mejor. Vamos a poner en cada conjunto de anuncios los mismos creativos. El objetivo de esta campaña es testear lo primero, qué audiencia nos funciona mejor y qué creativos nos funcionan mejor para posteriormente poder crear más de lo que mejor nos funciona. Espero que te haya quedado qué es lo que debes de hacer antes de pasar a la parte de los anuncios, porque es muy importante tener todo bien estructurado antes de lanzar anuncios. ¿Y qué es lo que deberías de hacer en la parte de los anuncios para poder testear y pasar a la fase de escalado? Pero si tienes dudas o quieres que te ayudemos, hoy lo que quiero hacer es invitarte a que agendes una llamada completamente gratuita conmigo. En esta llamada veremos cómo tienes estructurado todo el negocio y veremos si tiene sentido pasar a la parte de los anuncios. Si estás haciendo anuncios, revisaremos las campañas y te diremos qué está fallando y qué parte debes de optimizar para poder escalar. En la descripción de este vídeo tienes un enlace para poder agendar una llamada completamente gratuita conmigo. Así que ve al enlace que tienes en la descripción y agenda ahora tu llamada. Nos vemos muy pronto.